Ya. Ahí está el crecimiento. Bueno, este modelo asume no la producción de una empresa en particular, sino que asume lo que pasa con la producción a nivel nacional de todo el país. ¿Ya? Por eso entonces plantea que todos los factores productivos, toda la maquinaria o infraestructura, toda la mano de obra, todos los recursos naturales y toda la capacidad empresarial está siendo ocupada. Por tanto, estamos asumiendo una producción de país, no de una empresa. Pero lo que preguntabas tú recién, aquí, por comodidad, ¿ya? Yo planteé un aumento entre la frontera 0 y la frontera 1 paralelo. Pero podría ser de que a lo mejor a este país le interese más aumentar sus bienes de capital, por tanto, ¿se ve el mouse, el puntero? Se ve, se ve. Sí, ¿Sí? sí, Entonces, profe. podría ser que la nueva, si estábamos, por ejemplo, en esta... Perdón, me fui mucho. No, para otro lado. Esa era la frontera inicial. Podría ocurrir que la nueva frontera, por ejemplo, tenga esta forma, que se abra, pero muy poco en los bienes de consumo y se abra mucho hacia lo que sean bienes de capital. Eso implicaría entonces que hay un aumento en la producción, pero más cargado sobre los bienes de capital. O al revés, podría ser que a este país le interese para el próximo año aumentar muy fuertemente la producción de bienes de consumo, por tanto tendríamos una nueva frontera que estaría un poquito más arriba en bienes de capital y se abriría mucho hacia lo que son bienes de consumo. Por tanto, lo que les quiero mencionar acá es que las nuevas fronteras no necesariamente son paralelas una respecto a la otra, sino que la realidad de cada país varía y por tanto en algunos casos se tiende a expandir más hacia los bienes de consumo y en otros más hacia los bienes de capital. Clarito. ¿Mm? Ahora, lamentablemente, como les decía, lo que va a vivir el mundo y nosotros como país es esta situación. ¿Ya? O sea, generar un decrecimiento económico, solo que está planteado fruto de esta pandemia, que se va a largo la cosa en todo caso, ¿no? Incluso hay estudios en universidades inglesas que hablan de que recién en el 2022 estaríamos saliendo de lo que es la pandemia, una vez que ya está infectada parte importante de la población, o cuando se invente la vacuna, las dos cosas. Así que esta recesión sí va a durar todo este año y a lo mejor puede durar incluso un poco el 2021 todavía. Bien. Vamos a ver ahora otra aplicación de lo que es este costo de oportunidad para poder sacarle una utilidad que corresponde al análisis marginal. ¿Ya? El análisis marginal es muy útil al momento de tomar decisiones. Los agentes económicos tienen que tomar una gran cantidad de decisiones y por tanto muchas veces ocurre que yo tengo varias alternativas, alternativa A, alternativa B, alternativa C y otras más, digamos. Y por tanto tengo que tomar una decisión respecto a eso. Y para eso entonces nace y surge lo que es este análisis marginal que implica poder tratar de determinar cuánto podría ser el beneficio marginal que vamos a llegar a obtener con las diferentes alternativas. ¿Bien? Para poder calcular lo que es este beneficio marginal, ¿ya? Que de alguna forma podríamos decir que tiene que ver con identificar en términos adicionales, no en términos totales, sino que en términos adicionales, si es conveniente o no es conveniente tomar una decisión o no. Por ejemplo, según ustedes, por ejemplo, que están a cargo de una parte de la empresa, de la parte de la planta productiva de la empresa, ya están ustedes haciendo una producción de bienes y están atrasados todavía, entonces tienen que tomar la decisión si nos quedamos una hora más respecto al horario normal o no. Quedarnos una hora más significa no analizar el total de horas del día, no las 8 horas, sino que analizar si me conviene quedarme la hora 9, ¿ya? Asumiendo, digamos, que son 8 horas de trabajo normal todos los días. La hora 9, que sería esta hora extra, tiene un costo adicional. Hay que pagar una cantidad mayor, digamos, de sueldo a los trabajadores. Por tanto, voy a tener un costo si nos quedamos todos trabajando una hora más para lo que es la empresa. ¿Sí o no? Generalmente se llegan a acuerdos con los trabajadores. Ya, sí, correcto, pero
ese acuerdo qué implica? Implica un aumento en los costos, en este caso de pago de mano de obra, pero también yo podría visualizar que yo voy a recibir un ingreso. ¿Por qué motivo? Porque si yo nos quedamos todos trabajando una hora más, tengo que pagar este sueldo adicional incluso con sobresueldo, pero se producen más unidades. Voy a producir, por ejemplo, 1000 unidades más. Y cuando esas 1000 unidades más yo las logre vender, me generan a mí un ingreso. Si yo no me quedo trabajando una hora más, yo no puedo producir estas 1000 unidades más, por tanto ese ingreso no lo recibiría. Pero para recibir ese ingreso adicional, tengo que pagar el costo adicional que tiene que ver con el sueldo adicional que tengo que pagarle a todos los trabajadores. Y por tanto, ahí se genera una diferencia entre este ingreso marginal con el costo marginal. Ese es el beneficio marginal. Por eso se ve en términos de las situaciones extras que se van dando y no sobre el total. Por ejemplo, como dice ahí José Lorca, cuando se toma la decisión de trabajar o no un día festivo. ¿Ya? Entonces, el análisis no es trabajo 9 horas, sino que ya trabajé 8, ¿me conviene trabajar una hora más? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una empresa que está dedicada a determinar una determinada labor y nos piden algo adicional. ¿Nos conviene hacer ese otro adicional? Porque eso tiene un costo y por tanto, ¿conviene o no conviene? Por tanto, el análisis en este caso de aplicación del costo-oportunidad tiene que ver con lo extra, no con el total. Por tanto, aquí el análisis apunta a evaluar si el beneficio de poder usar, de poder adquirir, de poder contratar, de poder generar, es siempre sobre la unidad extra, las unidades adicionales. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se está hablando de una compra. ¿Ya? Yo hasta ahora he comprado 6 unidades, entonces para alguna actividad. Entonces la pregunta es, ya compré 6, ¿me conviene comprar la unidad número 7? Ya tenemos 19 trabajadores contratados acá. ¿Me conviene contratar al trabajador número 20? Entonces, siempre que hablamos de adicional se refiere sobre la última unidad que se está incorporando o que viene siendo la extra y no sobre el total, no sobre los 7 de unidades en total o sobre los 20 trabajadores, sino que pasar del 19 al 20 en términos de trabajadores o pasar de la unidad 6 a 7. Eso es un análisis adicional. Bueno, como le decía entonces, el beneficio marginal va a ser la diferencia entre la utilidad marginal o este ingreso marginal que yo recibo con lo que es el costo marginal. Lo que voy a hacer ahora entonces, voy a definir estos dos conceptos, la utilidad y el costo marginal, para entender cómo se genera el beneficio marginal. Partamos por lo que es la utilidad marginal. La utilidad marginal tiene que ver mucho con lo que es el consumo de bienes, ¿ya? Las personas consumen bienes porque tienen necesidades. Y por tanto, cuando yo estoy consumiendo un bien, estoy satisfaciendo esa necesidad y me siento mejor que antes. Por tanto, el consumo de bienes me genera a mí una satisfacción, me genera un bienestar, y a ese bienestar o satisfacción le vamos a llamar en economía utilidad. Por tanto, consumir, comer, comprar una unidad adicional o extra me genera una utilidad en la satisfacción que me está entregando esa unidad extra. ¿Qué plantea la teoría? Que el beneficio que me reporta una unidad adicional no es constante, sino que empieza a disminuir, empieza a decaer a medida que yo voy consumiendo más unidades del mismo producto. Ojo, eso sí, siempre esto acotado a un periodo de tiempo determinado. Me explico, ¿ya? Si yo consumo un producto, me entrega satisfacción. Si consumo el segundo producto, también me entrega satisfacción, pero menos que el anterior. Y si consumo un tercer producto, me va a entregar satisfacción, pero menos que el segundo y menos que el tercero, y así sucesivamente.
Vamos a ver un ejemplo acá, a ver si queda más claro el concepto. Supongan ustedes que están corriendo una maratón, ¿no? Y por tanto, cuando voy corriendo yo una maratón o una carrera, digamos, de larga distancia, me va a dar mucha sed. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que llega aquí un corredor muy sediento y él va a decir entonces tomar agua, y para hacerlo más fácil, vamos a suponer que el agua que toma la toma en vasos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es: ¿cuántos vasos de agua debería estar dispuesto a consumir este maratonista? Entonces, voy a graficar acá la satisfacción que siente esta persona. Vamos a colocar en este gráfico, en el eje vertical, la utilidad, la satisfacción que siente en cada unidad que está consumiendo, y en el eje horizontal, la cantidad de vasos que podría llegar a beber. Acá está cero satisfacción en el origen, y por tanto, como tiene mucha sed, va a consumir un vaso. Este primer vaso consumido, ¿cuánto, si pudiéramos darle un número? O sea, ¿qué número podríamos decirle, digamos, que le da de satisfacción el primer vaso que toma después de estar con mucha sed? ¿Cuántas unidades de satisfacción o de utilidad le brinda el primer vaso? Un alto, un máximo, ¿Cuánto podría? Digamos un número, si va. un 10, 10, pero 10 muy poco. un Un poquito 100. más. Ya, 100, digamos en 100. ¿Ya? Entonces, consume el primer vaso y le va a brindar 100 unidades de satisfacción. Mire qué coincidencia, 100. ¿Ya? ¿Se le quitó la sed con este primer vaso a este maratonista? No creo. No, Entonces, va a tomar un segundo vaso. Entonces, la pregunta: ¿este segundo vaso también le brinda 100 de satisfacción? ¿Le brinda más de 100 o le brinda menos de 100? Menos Menos. de 100. Ya. Por ejemplo, le va a brindar 80, pero todavía tiene sed porque lleva corriendo mucho rato. Entonces, si bebe un tercer vaso, también le entrega satisfacción, pero ¿más de 80 o menos de 80? La mitad, 50. menos. Menos, claro, podría ser 50, muy bien. Y si todavía tiene sed, va a consumir un cuarto vaso y le va a brindar menos que el anterior, solamente 20. Yo creo que con 4 vasos ya está más o menos satisfecho este maratonista. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, Nunca ha ¿cierto? corrido tanto. Ah, es un ejemplo más, no se preocupe. ¿Y qué pasa si consume el quinto vaso? Fíjese que podría pasar de que el quinto vaso ya no le brinde satisfacción. Por tanto, tendría una satisfacción igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice la lógica desde el punto de vista económico acá? Este individuo, este maratonista, debería consumir un sexto vaso, No. No. ¿no? No. ¿Cierto? Si el maratonista consume un sexto vaso, en realidad, más que sentir satisfacción, empieza a sentir un malestar, se empieza a sentir mal. Entonces, desde el punto de vista económico, este quinto vaso que tomó el maratonista, donde la satisfacción que siente es 0, se denomina punto de saturación. ¿No? Punto de saturación. Es decir, es aquel ya unidad consumida donde la satisfacción que siento ya es igual a 0. Ahora, ¿los seres humanos somos lógicos o no? ¿Somos racionales en nuestras decisiones? Sí, a veces. Sí, a veces, pero Mayormente no. Algunas veces. algunas veces. Porque la lógica, lo dice aquí clarito, dice: ¿yo debo llegar al punto de saturación cuando estoy consumiendo un producto? No. No. Pero yo creo que a todos nos ha pasado que uno come un poquito Depende de lo que más, sea. bebe un poquito más, encuentra algo muy sabroso y consume más o bebe un trago más, digamos, siempre el último antes de irnos, digamos, el último trago, pero el último vaso, digamos, y lo tomamos igual, Depende ¿cierto? del brebaje. Depende del brebaje. Pero al final, a la mañana siguiente, ¿cómo amanecen ustedes? ¿Ya? Bien complicado. Nunca más. ¿No? Y se hacen esa famosa promesa, digamos, frente al espejo en la mañana, que dice: nunca más. Bueno, es cierto, ahí pasamos el punto de saturación, se hace esa promesa. Si yo uno todos estos puntos, como lo ven acá, se forma una recta, y esa recta refleja lo que es la utilidad marginal, es decir, ahí ustedes pueden apreciar de que cada vaso adicional
cada unidad adicional que está consumiendo esta persona le brinda menos satisfacción que la anterior. Y eso es una ley, es la ley de la utilidad marginal decreciente. A medida que yo consumo más unidades de producto, la satisfacción que me entrega la unidad adicional va disminuyendo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ojo, Sí, acá entendible. hay un supuesto, y el supuesto es que estoy yo en un periodo de tiempo determinado. Porque, claro, si yo tomo 3 vasos, claro, después el cuarto no me entrega mucho, pero si después llego a pasar, no sé, 15 horas o 2 días, voy a volver a tener que volver a hacer, voy a volver de nuevo al punto de 100 con el primer vaso. Por lo tanto, que estoy asumiendo que esto está acotado a un periodo de tiempo determinado. Porque si yo tengo hambre y como algo, claro, se me pasa el hambre, pero en 4 horas más, 5 horas más, me vuelve a dar hambre y voy a volver a comer otra cosa, ¿ya? Y por tanto ahí parto nuevamente en otro, de la unidad 1 y partimos todo el análisis nuevamente porque ya nos cambiamos de periodo de tiempo, ¿ya? Pero la lógica nos dice eso, desde el punto de vista económico, que uno no debería llegar al punto de saturación. Bien. Entonces, ahora, ojo, si yo quiero consumir un bien, yo tengo que pagar el precio que tiene este bien, ¿sí o no? Si yo quiero, a mí me gustan, no sé, por lo que son los pasteles, por ejemplo, y me como un pastel y después quiero comerme otro pastel y después quiero comerme otro pastel, tengo que pagar el precio que tienen estos pasteles, ¿ya? Por tanto, ¿qué implica eso? Eso implica que este consumidor, en función de la satisfacción que tiene o siente, podría llegar a valorizar en dinero cuánto está dispuesto a pagar por cada unidad adicional a consumir. ¿Ya? Y en este sentido, entonces, yo estoy dispuesto a pagar una cantidad menor a medida que consumo más bienes, porque obviamente la satisfacción que me brinda el adicional va siendo bastante menor. Luego, tenemos entonces que esta utilidad marginal se puede valorizar en dinero y el costo también se valoriza en dinero. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal es el precio que la persona tiene que pagar por cada unidad nueva que desea consumir. Ahora, en general, asumiendo una situación de mercado perfecto, los precios se mantienen igual, ¿ya? Por tanto, si estamos hablando de no sé, tomar un vaso de bebida, por ejemplo, yo tomo el primer vaso y me cobran 1.000 pesos, voy a tomar un segundo vaso y me vuelven a cobrar 1.000 pesos, voy a consumir el tercer vaso, me vuelven a cobrar 1.000 pesos por ese vaso, y si tomo el cuarto me vuelven a cobrar 1.000 pesos, o sea, el precio no va a cambiar. Y ese precio que estoy pagando por cada unidad adicional corresponde a lo que es este costo marginal, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a tener que hacer ahora para definir cuánto es lo que me conviene consumir o no, tiene que ser o tiene que ver con analizar cuál es mi óptimo de consumo. Y acá entonces podrían darse las siguientes decisiones. Por ejemplo, consumir un producto va a tener un precio para mí, es decir, un costo determinado que va a estar fijo, ¿cierto? Un costo marginal, ¿ya? Si yo he consumido poco de esas unidades, posiblemente la valorización en dinero que yo hago de las unidades que estoy consumiendo va a ser alta. Entonces, ¿qué me plantea la teoría a mí? Me plantea que si la utilidad marginal que yo siento y estoy dispuesto a pagar por ella como precio, supera al costo de hacerlo, entonces mi beneficio marginal va a ser positivo y por lo tanto a mí me conviene seguir consumiendo ese producto. ¿Me explico? Hace mucho calor, entonces nos sentamos a un local, cosa que ahora no podemos hacer, vamos a suponer que nos sentamos en un local con varios amigos, entonces ya tomamos algo así, tomamos una cosita, digamos, primera ronda. ¿Cuánto tengo que pagar por el vaso, digamos? No sé, 1.500 pesos por dar cualquier número.
Como tengo mucha sed, llegamos recién, estamos recién partiendo, sí, 1.500 pesos lo pago porque yo tengo ganas de seguir compartiendo, tengo sed, y por tanto, yo valorizo la satisfacción que voy a tener al consumir esta bebida en más de 1.500 pesos. Bien, llegó este vaso, seguimos conversando, me tomé el vaso, nos quedamos todos mirando y decimos, ¿pedimos otra ronda? Y creo que así uno piensa mentalmente, dice, sí, me tomaría otra. ¿Y por qué me tomaría otra? Porque la satisfacción que me va a entregar este segundo vaso, a pesar que es menor que el primero, sigue siendo mayor que el costo de pagar 1.500 pesos. Por tanto, yo digo que sí, que vamos por la segunda ronda. ¿Ya? Terminamos, seguimos, ya llevamos una hora, digamos, en el local, un poco más. Se terminó la segunda ronda, entonces pedimos la tercera ronda, ¿no? Entonces, Depende. ahí yo entro a decidir si el beneficio que me brinda a mí esa tercera ronda, que yo lo puedo valorizar en dinero, supera al costo de hacerlo, entonces sí, me conviene seguir consumiendo. Dime, ¿alguien quería preguntar algo? ¿No? Ahora pregunta. Yo, por ejemplo, yo estoy con varios amigos en la mesa y yo, para mí, entonces sí, pedir un tercer vaso, sí, sí, quiero un tercer vaso porque quiero seguir compartiendo con los demás, puedo estar todavía una hora acá y sí, para mí, el pedir este tercer vaso supera el costo que me están cobrando que tengo que pagar de 1.500 pesos. Pero a lo mejor la persona que está al lado mío, que a lo mejor no bebe tanto, que a lo mejor no tenía tanto calor, ya se tomó 2 vasos, para esa persona a lo mejor la satisfacción que le brindaría el tercer vaso ya no sería tanto porque a lo mejor para esa persona ya pasó su punto de saturación, o implicaría pasarlo. Por tanto, en ese caso, el que está sentado al lado mío va a decir, ¿saben qué? La utilidad marginal que yo siento por este tercer vaso es menor que el costo marginal. Es decir, me va a brindar solamente 600 pesos de satisfacción y tengo que pagar 1.500, no me conviene. Entonces, cuando el costo marginal supera a la utilidad marginal, el beneficio adicional va a ser negativo, menor que cero, y ahí entonces lo que nos conviene como consumidores es no consumir más porque habríamos sobrepasado seguramente o estaríamos muy cerca de sobrepasar el punto de saturación, incluso llegar a lo que es una utilidad marginal negativa. ¿Se entiende entonces, no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí está claro. Si mi beneficio marginal es positivo porque yo tengo todavía mucha más satisfacción que lo que tengo que pagar, consumo. Si mi beneficio marginal es negativo porque la satisfacción que me brinda es más baja que el costo de pagarlo, dejo de consumir. Entonces la pregunta, ¿y dónde está el óptimo? ¿En qué momento yo puedo decir ya llegué a mi óptimo de consumo? Cuando el producto cumple, uno ya No, debería decir hasta ahí nomás, ¿o no? claro, pero con los elementos que están acá en la diapositiva, digamos. Ya Fíjense, no me están entregando un valor según mi criterio. o sea, siempre te entrega valor, lo que pasa es que tú tienes que ver si ese valor que te entrega como utilidad marginal es mayor o menor que el costo marginal. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Fíjense, dice, si el beneficio marginal es mayor que cero, consumo. Si el beneficio marginal es menor que cero, dejo de consumir. Por tanto, ¿dónde está mi óptimo de consumo? ¿Hasta dónde yo debo llegar? Bien, Marjorie, Daniel, tengo que consumir hasta que el beneficio marginal sea igual a cero. ¿Ya? Es decir, cuando se iguale la utilidad marginal con lo que es el costo marginal, ahí llego a mi punto de óptimo. ¿Ya? La satisfacción que siento se iguala al costo, entonces ahí la diferencia va a ser igual a cero y por tanto el beneficio marginal va a ser igual a cero. Ahí se encuentra mi óptimo de consumo. Eso es lo que plantea la teoría. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? Ahora, ojo, este análisis que hemos visto acá, uno lo hace siempre como consumidor, lo que pasa es que uno lo hace inconscientemente, como uno no empieza a decir, lo que estoy pagando es un costo, lo que yo recibo es una utilidad. No, dice yo, no.
no más, o sí, dale con otra más, y sigamos, ¿ya? Eso lo hace inconscientemente a veces, sin fijarse en lo que está detrás, pero uno hace este proceso, digamos, cognitivo, a veces sin darse cuenta. Pero yo también puedo llevar este análisis de beneficio marginal dentro de lo que es la empresa, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? En una aplicación respecto de si me conviene contratar, por ejemplo, a más personal o no me conviene hacerlo. Entonces, la pregunta, ¿se acuerdan que yo le decía, ¿nos conviene que todos nos quedemos una hora adicional? ¿Nos conviene contratar a un trabajador más? Y aquí entonces nuevamente van a aparecer los conceptos de costo marginal y también, ahora sí, de ingreso marginal. ¿En qué sentido? La decisión de contratar un trabajador más, la decisión de arrendar una nueva maquinaria, la decisión de arrendar un nuevo terreno, incluso la decisión de quedarnos trabajando una hora más, también se tiene que ver con que aquí se me genera un ingreso marginal, en este caso de contratación o arriendo, ¿ya? ¿En qué sentido? Si yo contrato un trabajador más, ese trabajador más va a producir, va a fabricar productos. Por tanto, una vez que yo tomo esos productos y los vendo, me genera un ingreso. Entonces, si yo ya tengo a 30 personas contratadas, el trabajador número 31, por ejemplo, a lo mejor es capaz de producir 10 unidades de producto. Y esas 10 unidades de producto, yo al después venderla me genera un ingreso. Y ese va a ser mi ingreso marginal. El ejemplo que le daba al principio, digamos, nos quedamos todos trabajando una hora más, quedamos todos trabajando una hora más, podría ser que la producción total aumente en 1000 unidades, que si yo la vendo, ahí tengo el ingreso marginal que implicó quedarnos trabajando todos una hora más. ¿Cuál sería el costo en ese caso? El costo Lo que hay que marginal. pagarle al trabajador. Lo que hay que pagar al trabajador en términos de sueldo, lo que hay que pagar en términos de hora extra si estamos hablando de todo el equipo, o lo que hay que pagar de arriendo si estamos hablando de arrendar una máquina más. Por tanto, lo que tengo que hacer acá es nuevamente comparar el ingreso marginal que me genera este trabajador, este factor productivo, al tomar las unidades que fabrica y venderla, versus el costo marginal que corresponde o al salario o al arriendo que tengo que pagar por ese factor productivo. Entonces acá es muy parecida la lógica, es la siguiente. Si el ingreso marginal supera al costo marginal, es decir, yo tengo que pagarle, por ejemplo, por una hora adicional 100.000 pesos, por decir algo. Yo le pago 100.000 pesos. ¿Ya? Y este trabajador produce 15 unidades y cada unidad yo la vendo a... vamos a decir que produce 150 unidades que cada una de esas yo la vendo a 1.000 pesos. Entonces, si este trabajador produce 150 unidades que la vendo a 1.000 pesos, me genera un ingreso de 150.000. Yo tengo que pagar un salario de 100.000, que sería el primer caso. ¿Me conviene contratar a esta persona? Profe, ¿puede repetir, porfa? Claro. Vamos a suponer que yo estoy contratando al trabajador número 30. Ese trabajador número 30 produce 150 unidades. Y cada una de esas 150 unidades yo la vendo a 1.000 pesos. Es decir, él me generaría un ingreso de 150.000 pesos. Pero tengo que pagarle un sueldo de 100.000. ¿Me conviene contratarlo? O sea, por 50.000. Sí, porque obviamente ahí Sí, te ganaría está... 50.000, pero no sé cuáles son los otros márgenes que tiene la empresa. No, pero estamos viendo un ejemplo simple, como en este caso, comparando solamente lo que el ingreso que genera el efecto versus el costo, ¿ya? Que sería en este En caso estos positivo, casos sí. y se le conviene contratarlo. ¿Está? ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Se ocurre lo contrario, digamos, el trabajador número 36, por ejemplo, ese trabajador 36 produce solamente 40 unidades. Si yo tomo esas 40 unidades y las vendo, a 1.000 pesos cada uno me genera un ingreso de 40.000 pesos. Pero tengo que pagarle un sueldo de 100.000. Por tanto, al
al pagarle un sueldo de 100.000 y generándome solamente un ingreso de 40, la diferencia sería negativa, sería de 60.000 pesos. ¿Ya? Por tanto, en ese caso, no me conviene contratar a esa persona porque si yo lo contrato estaría perdiendo cada vez 60.000 pesos. Entonces la pregunta, ¿dónde está el óptimo de contratación? Cuando son iguales. Cuando son iguales. Es decir, yo tengo que contratar hasta ese trabajador que es capaz de producir 100 unidades que al venderla me genera un ingreso de 100.000 y que le pago un costo de 100.000. Ese trabajador lo contrato y por tanto ahí con él alcanzo mi óptimo porque el beneficio marginal va a ser 0. Y eso entonces es la aplicación de esta, la tercera aplicación de lo que es el costo de oportunidad. ¿Preguntas? Profe, pero ¿por qué va a ser mejor costo cero, o sea, cero antes que de positivo, por ejemplo, el de 150.000? O sea, si te da positivo, sigue contratando, digamos. Lo que pasa es que hay un supuesto acá. Ahora que yo le comentaba que existe una ley que se llama la utilidad marginal decreciente, que tenía que ver con la satisfacción que yo tenía al consumir más bienes. Con lo que pasa con los factores productivos, también hay una ley que se habla de la ley de la productividad marginal decreciente. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, en la empresa 10 máquinas, que empiezo a contratar trabajadores, en algún momento va a empezar a ocurrir que el trabajador nuevo que yo contrato produce menos que el anterior, y el siguiente contrato menos que el anterior, por tanto el aporte que hacen cada uno de ellos va bajando. ¿Por qué? Porque en este caso la maquinaria es tan constante. Entonces, el ingreso marginal de contratación que me generan los trabajadores empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Entonces yo tengo que tomar la decisión en algún momento hasta dónde contrato. Y contrato hasta que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Ahora, ¿por qué lo contrato? Porque el término de beneficio es 0, pero él también me aporta, lo que él produce igual aporta a la producción total. ¿Mejor? ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Ya, pues entonces, con esto terminamos lo que es este apunte. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos aplicación de la costo-oportunidad, lo que son las ventajas absolutas y comparativas, puntualmente sobre todo con lo que es la ventaja comparativa. También vimos la aplicación de la utilidad marginal a lo que es esta frontera de posibilidades de producción. Y la última a lo que corresponde a lo que es este análisis marginal, ¿ya? Este beneficio marginal, que es la diferencia entre la utilidad marginal y el costo marginal, tanto para un consumidor como para lo que podría ser una empresa en términos de contratar más trabajadores o arrendar más maquinaria. Ya, vamos a pasar entonces ahora a lo que es el mercado. A ver, otro apunte acá. Bien, ¿se ve el apunte? Sí. ¿Sí? Ya, bueno, quedan 4 minutos, pero alcanzamos igual a definir algunas cosas. Ya, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del mercado, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver acá el mercado en términos de definir lo que es un mercado, en términos de cuál es lo que pasa dentro de un mercado con el sistema de precios y cuáles son los tipos de mercado. ¿Ya? Bueno, si a mí me hubieran pedido colocar una foto de lo que es el mercado hace, no sé,
15 años atrás, yo habría puesto esa foto, la feria. Como que la mayoría conoce la feria, digamos, le ha tocado ir, o va, digamos, los días sábados, los viernes, o el día que le toque, digamos, la feria en el lugar donde vive, ¿cierto? La feria es muy buena imagen respecto de lo que era inicialmente el concepto de mercado, porque era un lugar en un horario determinado, un día determinado, donde iban las personas que deseaban comprar fruta, verdura, flores, pescado u otros productos, y las personas que ofrecían esos productos. Por tanto, en ese lugar, en ese horario se juntaban los compradores y los vendedores, y por tanto se lograba una negociación en términos de la compra y venta de estos productos. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, esta foto que sigue siendo útil para describir lo que es un mercado en términos de definición está un poquito obsoleta, porque esta situación donde teníamos que estar en el mismo lugar ya no es necesario. Yo puedo utilizar otras aplicaciones, por ejemplo, como son los delivery. Delivery. Claro, yo puedo comprar por internet, incluso en varias, o pedidos ya, y por tanto ya no necesita que yo como comprador me mueva físicamente al lugar donde está el vendedor. Yo puedo seguir en mi casa y comprar, incluso podría ser que yo esté aquí en Chile y compre productos en China o en Estados Unidos, o sea, no tenemos que estar físicamente en el mismo lugar. Y lo otro también que era lo que reflejaba la imagen, que era en el mismo momento, en el mismo horario, tampoco es necesario porque, por ejemplo, a través de estas otras páginas que también son o Mercado Libre, eBay o otras, digamos, que hay, yo puedo ofrecer un producto y lo dejo ahí durante una semana y después, cuando termine la semana, yo voy a ver si hay algún interesado que me haya ofrecido algo o no. Por tanto, la obligación de que tenemos que estar en el mismo lugar físico o en el mismo momento ya no es necesario para definir lo que es un mercado. Lo que sí se mantiene es que en ese mercado van a participar tanto los compradores como los vendedores y van a seguir haciendo la negociación y la transacción. ¿Ya? Por tanto, el mercado ahora se podría plantear como una instancia en cualquier espacio, en cualquier tiempo, pero donde se sigue generando una negociación entre compradores y consumidores para realizar un tipo de transacción o compra y venta. Ahora, ¿qué se negocia? Ya en este mercado, muchas cosas, principalmente en este mercado donde están los compradores y los vendedores, vamos a juntarnos y vamos a negociar lo que es la cantidad de productos que se va a comprar, vamos a negociar las formas de pago, vamos a negociar las cantidades y otra serie de cosas. Pero posiblemente lo que más se suele negociar es el precio. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los incentivos para participar? Bueno, son varios. Nos queda menos de un minuto, así que vamos a verlo a continuación, lo que son los incentivos, y seguimos entonces, nos juntamos en unos minutos. ¿Sí? Ahí, Ignacio, ¿en esa parte? Profe, ¿nos conectamos de inmediato a ese corte o hacemos un mini break? ¿Estás muy cansado? Estamos de las 8:30, profe. Ya hagamos un break de ¿cuánto? 10 minutos. Gracias, profe. Bueno, ya nos juntamos en 10 minutos más entonces. ¿Qué hora es? 15:35 a las 15:45.